6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz en la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digan a nadie en la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráiganlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿Su maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hemos escuchado el capítulo 17 del libro de San Mateo y me voy a centralizar en la parte de Jesús sana a un muchacho. Y cuando Jesús sana a ese muchacho, que los discípulos no pudieron haberlo sanado, Jesús les dice: oh generación perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y en esa hora Dios hizo ese milagro. Y hoy en este día yo pensaba en este devocional y yo le decía: Señor,
Hay veces que yo creo, Señor, que nos ves y has de decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener fe ciega hacia ti? ¿Hasta cuándo vamos a poner nuestro amor, nuestra dedicación, nuestro trabajo a Dios? Lo que hagamos para Dios es para Dios, no es para el hombre, no es para el ser humano. Se lo estamos ofreciendo a Él y del único que vamos a tener paga va a ser de Dios. El que yo predico, el que yo canto, el que yo diezmo, el que yo ofrendo, el que yo oro, el que yo ayuno, el que yo esté constante, solo se lo voy a dedicar a Dios, y de quien voy a tener la recompensa va a ser de Dios. Y este devocional a mí me hablaba también que Jesús anuncia su muerte. Y el que, te lo puedo decir como experiencia propia, el que a mí me anime a seguir en el camino de Dios es el sacrificio de Cristo. Porque yo le puedo decir, Señor, yo no quiero tener en poco tu sacrificio. Yo quiero valorar tu sacrificio. Yo quiero que en mi vida no sea en vano el que tú hayas muerto por mis pecados. Y aquí en esta parte de la palabra nos habla acerca de eso, que Él anunciaba que iba a ser muerto, que lo iban a colgar, pero algo que me animó a leer este capítulo 17, siempre Dios da una solución a través de algo que veamos que sea caótico. Dios siempre da una salida y dice, pero al tercer día resucitaré. Al tercer día resucitaré. Y es por esa resurrección que no es en vano lo que yo haga por Jesucristo. No es en vano lo que yo haga por Él, porque Él está vivo. La muerte no lo derrotó, Él resucitó al tercer día. Y eso es lo que nos tiene que llenar de gozo, porque Dios no es un Dios de muertos. Dios no se quedó ahí, Jesús no se quedó ahí. Jesús se levantó y Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí, preparándonos un lugar celestial. Ese lugar que yo quiero estar, ese lugar que tú quieres estar. Jesús está preparándonos ese lugar especial para poder estar con Él y reinar por toda la eternidad con Jesucristo, ver su señorío, ver su grandeza y su amor. Padre, yo quiero estar ahí. Yo quiero gozar de ese privilegio de poderte ver cara a cara. Perfecciona tu obra en mí, Señor. Ayúdame, Padre, para que pueda hacer tu voluntad y pueda ser dirigido bajo tu palabra y bajo tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.